En este nuevo capítulo de No apagues la luz, te traemos el expediente de una casa que, según quienes vivieron dentro de ella, no solo estaba marcada por sucesos extraños, sino que parecía ejercer una presión constante, silenciosa y devastadora sobre sus habitantes. A simple vista, se trataba de una vivienda común, ubicada en Gary, Indiana, en una zona donde nada hacía pensar que ese domicilio terminaría convertido en uno de los casos paranormales más controvertidos de los Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, esa casa dejaría de ser vista como un hogar, para convertirse en un expediente. Uno sostenido por testimonios familiares, observaciones de autoridades, rituales religiosos y valoraciones médicas que, lejos de aclarar lo ocurrido, abrieron una pregunta todavía más inquietante: ¿qué fue exactamente lo que comenzó a manifestarse ahí adentro? ¿Y por qué todos los que se acercaron al caso terminaron enfrentándose a una versión distinta del horror? Todo comenzó a finales de 2011, cuando LaToya Ammons se mudó a la casa junto con sus hijos y otros familiares. Como ocurre en muchos casos que, con el tiempo, se transforman en leyenda, los primeros indicios no parecían extraordinarios. Eran detalles menores, elementos aislados, cosas que, tomadas por separado, podían parecer coincidencias. Se reportó una presencia inusual de moscas negras concentradas cerca de la entrada, a pesar del frío. Luego vinieron los ruidos, pasos en el sótano, golpes secos en habitaciones vacías, puertas que parecían moverse sin una causa evidente. En un principio, la familia intentó explicar cada uno de estos eventos de manera racional. Una casa vieja, tuberías, corrientes de aire, el cansancio de una mudanza reciente. Pero poco a poco, la explicación cotidiana comenzó a desmoronarse. Porque lo que cambió no fueron solamente los sonidos. Cambió la atmósfera. Algunos miembros de la familia aseguraron sentir una presencia hostil. Otros dijeron haber visto figuras oscuras desplazándose por la casa. Y así, casi sin darse cuenta, la percepción del lugar comenzó a transformarse. La casa seguía siendo la misma por fuera. Pero por dentro, algo parecía haberse alterado. Con el paso de las semanas, los testimonios se volvieron más intensos. Según la familia, los fenómenos dejaron de limitarse al entorno físico y comenzaron a concentrarse en los niños. Se habló de cambios abruptos de conducta, episodios de agresividad, alteraciones en la voz y reacciones que los adultos presentes no lograban comprender. Uno de los relatos más impactantes afirmaba que una menor había sido vista levitando sobre su cama. Otro describía estados de aparente trance, como si los niños estuvieran respondiendo a estímulos que nadie más podía percibir. En este punto, la familia dejó de interpretar la situación como una simple racha de mala suerte. La lectura de los hechos cambió. Lo que antes era miedo, empezó a tomar la forma de una amenaza. Se recurrió entonces a oraciones, bendiciones y símbolos religiosos. No como gesto de fe cotidiana, sino como una medida de contención. Como un intento por recuperar el control de un espacio que, según ellos, había dejado de comportarse como una casa. Y eso es precisamente lo que vuelve tan perturbador este expediente, el momento en que un hogar deja de sentirse como refugio, y empieza a sentirse como territorio ajeno. La historia, sin embargo, dio un giro aún más inquietante cuando dejó el ámbito privado y entró en espacios institucionales. Durante una visita al hospital, relacionada con la evaluación física y emocional de los menores, ocurrió uno de los episodios más citados del caso. De acuerdo con reportes y testimonios posteriores, uno de los niños comenzó a comportarse de manera profundamente alterada frente al personal médico, familiares y trabajadores sociales. La escena escaló rápidamente. Lo que parecía una evaluación ordinaria se convirtió en una situación que varios testigos describieron como imposible de olvidar. Algunas versiones aseguran que el menor caminó hacia atrás por una pared mientras sostenía la mano de su abuela. Otras describen movimientos corporales que, para quienes estaban presentes, desafiaban toda explicación inmediata. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solamente el relato de una familia aterrorizada. Se convirtió en un expediente compartido por distintas instituciones. Y como ocurre en los casos que rozan lo inexplicable, la entrada de nuevas voces no resolvió el misterio. Lo multiplicó. Porque mientras unos interpretaban lo ocurrido como una manifestación de naturaleza espiritual, otros lo analizaban desde el trauma, la sugestión o el deterioro del entorno familiar.
Y en medio de ambas posturas, el caso se volvía cada vez más oscuro. Fue entonces cuando la investigación tomó dos rutas paralelas. Por un lado, la religiosa. Un sacerdote comenzó a involucrarse con mayor profundidad y, con el tiempo, el caso pasó a ser considerado por algunos como un posible episodio de opresión o infestación demoníaca. Se realizaron bendiciones y rituales de liberación. Se recopilaron testimonios. Se describieron episodios que, para los creyentes, no podían entenderse fuera del marco de lo sobrenatural. Pero al mismo tiempo avanzaba una segunda lectura, la clínica. Especialistas y funcionarios plantearon hipótesis muy distintas. Estrés extremo. Conducta aprendida. Fragilidad emocional. Influencia del entorno. Posible contagio psicológico dentro del núcleo familiar. Y esa es, quizá, la razón por la que este expediente sigue siendo tan poderoso. Porque no entrega una respuesta definitiva. No ofrece una prueba concluyente que cierre el caso de una vez por todas. En cambio, obliga a mirar una zona gris. Un punto de choque entre fe, trauma, percepción y narrativa. Lo verdaderamente inquietante aquí no es solo la posibilidad de que hubiera algo en la casa. Lo verdaderamente inquietante es que incluso las personas entrenadas para observar, evaluar y concluir, terminaron atrapadas en interpretaciones opuestas. Con el tiempo, la vivienda dejó de ser solo el escenario de un caso familiar. Se transformó en un símbolo. Para algunos, representaba la evidencia de que existen lugares donde fuerzas desconocidas pueden irrumpir en la vida cotidiana. Para otros, era un ejemplo extremo de cómo el miedo, la presión emocional y la atención pública pueden convertir una tragedia doméstica en una leyenda moderna. Años después, la casa fue demolida. Sus muros cayeron. Su estructura desapareció. El terreno quedó vacío. Pero en casos como este, la demolición no significa el final. Porque cuando una historia queda fijada en informes, testimonios, documentales y archivos, deja de depender del edificio donde nació. La casa fue destruida físicamente. El expediente, no. Y eso significa que la pregunta sigue viva. No en la madera. No en el concreto. No en el sótano. Sigue viva en la interpretación de quienes vuelven a revisar el caso, y descubren que ninguna explicación termina de ser suficiente. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia continúa provocando escalofríos. Porque más allá de lo que cada quien decida creer, permanece una imagen imposible de ignorar, la de una familia que sintió que su hogar se estaba convirtiendo en un enemigo. Y cuando una casa deja de ser un lugar de descanso para convertirse en una fuente de paranoia, fractura y terror constante, la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solamente de saber si ahí ocurrió algo paranormal. Se trata de entender cómo un espacio cotidiano puede llegar a erosionar la estabilidad de quienes lo habitan. Hasta hacerles sentir que algo, dentro de esas paredes, se está alimentando de ellos. Quizá no de su cuerpo. Quizá no de una manera visible. Pero sí de su calma. De su fe. De su certeza. Y tal vez por eso, incluso hoy, este caso sigue siendo recordado como el expediente de una casa que parecía comerse a sus habitantes desde adentro. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque a veces el verdadero horror no está en lo que una casa esconde, sino en lo que despierta en quienes se atreven a vivir dentro de ella.